En el marco de los festejos de nuestro 40 aniversario, hoy la universidad otorga el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales al doctor Francisco Puy Muñoz. Agradecemos a todos ustedes su presencia, su colaboración y su cariño durante estos 40 años a nuestra UPAEP. Nos acompañan como invitados especiales esta tarde el licenciado Matías Rivero Marínez, regidor del Ayuntamiento de Puebla, en representación del maestro Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. El arquitecto Agustín Aispuru Gómez, prosecretario de la Junta de Gobierno de la UPAEP. Integrantes de la Junta de Gobierno de la UPAEP, licenciado Jorge Espina Reyes, doña Marta Cruz de Cherniquiaro, maestro Luis Contreras Olavarrieta, ingeniero Severino Lamuño Linares. También nos acompaña el maestro Javier Cabanas Gancedo, ex rector y delegado de la Junta de Gobierno de la UPAEP, así como el doctor Dermot McCloskey, rector de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Con la presencia de todos ustedes, de la Junta de Gobierno, vicerrectores, directores de departamento y miembros del Consejo Universitario, vamos a dar inicio a la solemne ceremonia académica de otorgamiento de grado de doctor honoris causa, para lo cual pido a todos los presentes ponerse de pie para recibir al ceremoniero, quien porta las insignias doctorales. Buenas tardes, permanecemos de pie para recibir al presidium. Maestro Antonio Yergo Victoria, director del Departamento de Ciencias Sociales. Maestro Eugenio Urrutia Albizúa, vicerrector académico. Ingeniero Vicente Pacheco Ceballos, secretario general. Maestro José Antonio Arrubarrena Aragón, catedrático de la Facultad de Derecho. Doña Lilia Regordosa Valenciana, secretaria de la Junta de Gobierno. Doctor Julio Cacho Salazar, en representación del licenciado Francisco Emelgáiz Naveda, presidente de la Junta de Gobierno. Maestro Emilio José Baños Ardavín, rector de nuestra institución, que acompaña al doctor Francisco Puy Muñoz. Permanecemos de pie para escuchar el himno de invocación, Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, spiritualix unsio. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis surrexicat Paraclito in saeculorum saecula. Amén. Pueden sentarse. Pido a doña Lilia Regordosa Valenciana, secretaria de la Junta de Gobierno de esta universidad, dé lectura al acuerdo de la Junta de Gobierno en el cual se autoriza el otorgamiento de grado honorífico. Con motivo del 40 aniversario de nuestra institución, la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en uso de las facultades que le confieren los artículos 108 y 109 del Estatuto General de la Universidad, ha tenido a bien aprobar el otorgamiento de grado honorífico del doctor honoris causa en Ciencias Sociales al doctor Francisco Puy Muñoz, para lo cual el candidato a doctor dará lectura a su tesis doctoral en la que expresa su pensamiento y contribuciones ante el claustro académico. Posteriormente se le hará entrega de las insignias doctorales tal y como lo establece el reglamento respectivo, dado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en la ciudad de Puebla de Los Ángeles el día 15 de enero de 2013. Pido al maestro Antonio Yergo Victoria, director del Departamento de Ciencias Sociales, presente al candidato a doctor. Muy buenas noches. Con el permiso del Honorable Presidium, muy distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, maestro Emilio José Baños Ardavín, rector de nuestra Casa de Estudios, miembros de la Honorable Junta de Gobierno, miembros del Consejo Universitario, participantes de este 13º Encuentro Internacional de Centros de Cultura, estimados maestros, jóvenes y jovencitas de nuestra Casa de Estudios, público en general. El Departamento de Ciencias Sociales tiene el honor de presentar a través de la Facultad de Derecho la candidatura del doctor Francisco Puy Muñoz por sus contribuciones al estudio e investigación en el derecho natural y la filosofía del derecho. Francisco de Paula Puy Muñoz nació en Cambil, Jaén, España, el 12 de enero de 1936. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Granada, en la cual consiguió igualmente su título de doctor. En ambos casos con premio extraordinario. Ganó por oposición la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela en 1966, universidad en la que sirve en la actualidad como catedrático emérito. Es autor de 40 libros de autoría exclusiva, entre los que destacan Lecciones de Derecho Natural, Tratado de Filosofía del Derecho, Concepto, Método y Fuentes de la Filosofía del Derecho, Evolución Histórica, Derechos Humanos en 3 tomos, Tópica Jurídica, Historia de la Jurisprudencia Gallega, Teoría Tópica del Derecho Natural, La Teoría de la Justicia del Magistrado Villicaña, Tópica Jurídica, Tópica de Expresiones, Teoría Tópica de los Derechos Humanos y Teoría Dialéctica do Direito Natural, Teoría Tópica de la Justicia Natural, Jurisprudencia Dialéctica
y una concepción prudencial del derecho. Ha escrito más de 250 artículos en los libros y revistas españoles e internacionales. En cuanto al tema del derecho natural se refiere, merece la pena recordar los siguientes: derecho natural tradicional, a propósito de la última obra del profesor de Asís; el derecho y la naturaleza de las cosas; la cooperación y el derecho natural en Italia; la educación ante el derecho natural; ley natural; el derecho natural hoy; la educación ante el derecho natural; el derecho natural en Luis Legaz La Cambra; tópica do direito natural; quién es iusnaturalista; de qué iusnaturalismo hablamos; el tópico de lo justo natural; quiénes son iusnaturalistas hoy; sobre los roles históricos del iusnaturalismo; derecho natural y derecho de la globalización; sobre la presencia del derecho natural en el derecho civil del profesor Lete del Río; ¿dónde está el derecho natural? El doctor Puy ha dirigido múltiples investigaciones en el campo de la filosofía del derecho, así como numerosas tesis doctorales, por lo que puede acreditar gran cantidad de discípulos españoles y americanos. En la actualidad, su preocupación científica está dirigida fundamentalmente al ámbito del derecho natural, la tópica jurídica, argumentación e historia del pensamiento. Ha impartido conferencias en numerosas universidades de España, Europa y América. Ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad Santo Tomás de Chile y por la Universidad del Sagrado Corazón de Bauru, Brasil. Profesor honoris causa por la Universidad de Belgrano, Argentina. Medalla al mérito académico por la Universidad Católica de Uruguay y magíster honoris causa por la Escuela Judicial de México. Tiene en su poder la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que es el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia de España a quienes se distinguen en la defensa de la justicia, y es académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Pido al doctor Francisco Puy Muñoz tenga a bien dar lectura a su tesis titulada El Derecho Natural, materia académica. Con la venia. Señor presidente de la Junta de Gobierno de la UPAEP, señor rector, señor director de Formación y Cultura, señores profesores, señores alumnos, señores trabajadores de la UPAEP, señores invitados y amigos. Siento ante todo gratitud. Gratitud por la certidumbre que tengo de que el obsequio que se me hace es gratuito. El claustro de doctores de la UPAEP me invita a ingresar en su cenáculo, movido solo por su propia generosidad, no por mis méritos. Méritos harto menguados. Agradezco sumamente el honor. Por eso, acepto que ustedes hayan considerado en mi actividad universitaria alguna suerte de eminencia. Acepten mi declaración de que yo no me veo eminente por otra cosa que por mis defectos y mis pecados. Acéptenla, por favor, siquiera sea para permitirme expresar mejor cuánto agradezco el obsequio que me hacen. También me produce la investidura mucha alegría. Ofrezco esa alegría en especial a los estudiantes y a los jóvenes profesores de esta universidad, diciéndoles que estimo el honor como acicate para el trabajo más que por el premio de lo ya hecho. Pues como el poeta castellano Luelmo, creo en la juventud ardientemente, que joven soy de ilusión, sino de cuerpo,
y no acierto a gozar lo que he logrado porque es mucho el que hacer y poco el tiempo. Por eso, porque es poco el tiempo, entro ya en materia. La lección que os ofrezco es un obsequio pequeño en comparación con el que recibo, pero de verdad ha sido escrita con mucho afecto. Se trata de unas reflexiones sobre el derecho natural como materia, asignatura o disciplina académica. En estas reflexiones pretendo contestar esta pregunta. ¿Es razonable incluir hoy en día el derecho natural entre las materias curriculares de las facultades de Derecho? La respuesta que doy es que sí, que es razonable y conveniente que el derecho natural figure entre las materias troncales de los estudios universitarios de Derecho, de modo que los operadores jurídicos primero puedan estudiar el derecho natural durante su época de formación y después puedan también aplicarlo en el ejercicio de sus diversas carreras profesionales. ¿Y por qué defiendo esa tesis? Por 3 razones en conjunto. Porque lo pide la tradición jurisprudencial occidental, porque lo demanda la praxis y porque lo reclama la teoría, o sea, el concepto del derecho. La primera razón es que lo pide la tradición jurisprudencial occidental. El tópico hoy del derecho natural, en cada lengua dicho por traducción expresa, que antes fue ius naturae y antes physicum dicaion, ha sido estudiado con esos distintos nombres en todas las escuelas jurídicas a partir del Liceo Aristotélico y enseñado por maestros tan eminentes y tan siempre inolvidados como Cicerón, Ulpiano, Justiniano, Graciano, Santo Tomás, San Raimundo, San Ivo de Chartres, hasta que en 1670 culminó la creación como disciplina académica en Suecia, donde se creó una cátedra para Samuel Pufendorf. A partir de ese momento, último tercio del siglo XVII, la materia se instauró rapidísimamente en todas las universidades europeas y alcanzó su cenit en el siglo XVIII. El siglo XIX mantuvo la asignatura, aunque su presencia y sobre todo su autoridad, su importancia, fue decreciendo en la segunda mitad. En el segundo tercio del siglo XX se produjo, sin embargo, una vuelta masiva del derecho natural. Ewige Wiederkehr fue llamado, un eterno retorno. Eso ocurrió en toda la Europa occidental y en Latinoamérica. Pero en el último tercio del pasado siglo fue sustituido casi también masivamente por una teoría del derecho, alegándose que la materia de derecho natural no era jurídica y no debía figurar en el plan de estudios de derecho. Parece imposible pensar que se hubiera mantenido durante siglos en las escuelas primero y en las facultades universitarias después de derecho sin que tuviera carácter jurídico. La segunda razón en que me baso, estoy resumiendo por razones de tiempo el discurso impreso que podrán observar con más detalle, es que así lo reclama la praxis jurídica ordinaria. ¿Por qué reclama la praxis el estudio de la naturaleza jurídica de las instituciones y de las cosas jurídicas? Pues lo ha explicado recientemente de una forma extraordinaria Benedicto XVI en un discurso pronunciado en Berlín ante el legislativo alemán el 22 de septiembre del año 2011 en el edificio, en el Rechtsgebäude de Berlín, y que es una auténtica lección magistral sobre esta cuestión a la que me voy a referir con detenimiento en el resto de mis palabras. Según expone el Papa
El proceso de creación de los derechos obliga a las personas a buscar y a encontrar criterios de orientación, criterios de hallazgo, porque la finalidad principal del derecho es determinar a quién pertenece un servicio o una cosa cuando dos o más personas se la disputan. Y para poder hacer eso es preciso distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente. Ahora bien, continúa Benedicto, nunca ha sido fácil encontrar la respuesta a la pregunta de cómo se puede reconocer lo que es verdaderamente derecho, lo que es verdaderamente justo. Nunca, pero hoy día la abundancia de conocimientos y capacidades jurídicas que poseemos ha vuelto esa cuestión todavía más difícil. Ante esta situación, continúa Benedicto diciendo que la historia del derecho enseña, como es verdad, que la humanidad ha encontrado tres principales criterios para determinar el derecho, para discernir si un fenómeno es justo o no, verdadero derecho o no, que son, por el orden de aparición en el tiempo, la revelación, el derecho revelado, la naturaleza, el derecho natural, y la mayoría, el derecho querido por la mayoría. Esta última expresión se va a hacer popular gracias a haberla usado el Papa, porque no era de uso corriente. Pero está, desde luego, muy acertada para expresar lo que quiere decir. El primer criterio, dice Benedicto, se nombra con las expresiones derecho revelado y ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Añadamos que la tradición escolar cristiana le llama también derecho divino positivo y derecho canónico. Tres datos avalan esa propuesta. Primero, que este derecho sigue manteniendo autoridad en muchas sociedades, muchas más de lo que dan a entender los medios de nuestro mundo occidental tan aficionado a mirarse el ombligo. Dos, que este es el derecho que más tiempo llevamos aceptando los humanos, el primer criterio del que se echó mano. Y tres, que este derecho tiene por eso una validez global. Aparece igual en las sociedades más primitivas que en las más evolucionadas. El segundo criterio es la naturaleza, o más exactamente, la naturaleza asumida por la razón, entendida por la razón, o sea, el derecho natural. Aunque todos los tres criterios pueden rastrearse hasta los orígenes de los tiempos, su aparición, digamos, fuerte tiene su momento dado. El anterior, naturalmente, tiene su momento fuerte en las grandes religiones, el hinduismo primero, el judaísmo después. Creo que ninguna otra religión, sea auténtica, sea así llamada sin serlo, como las hay, tienen un sistema jurídico más que estas dos. El segundo criterio, digo, es la naturaleza, el derecho natural, y este tiene su origen en Zenón de Citio, el fundador de la escuela jurídica y filosófica griega, que continúa reelaborándose hasta nuestros días. Tuvo un momento de exposición crucial con el apóstol de los gentiles, entre otras cosas por eso lo es, en San Pablo, que enseñó en su epístola a los romanos 2:14 y siguientes, que cuando los paganos que no tienen ley, derecho revelado, cumplen naturalmente las exigencias de esa ley o derecho revelado, muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley o el derecho, contando con el testimonio de su conciencia. La cultura jurídica occidental, dice ahí con frase definitoria el Papa, nació ahí, de la aceptación generalizada del derecho natural, es decir, de la relación entre los dos conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia. El tercer criterio, añade Benedicto,
y es el que dedica más tiempo porque justo allí tenía enfrente sentados a quienes más les gustaba, es el de la mayoría. Es derecho lo que acepta la mayoría del grupo en el que se trata de discutir la cuestión jurídica que sea. El derecho, se ha dicho, aunque contradiga el derecho natural, es decir, aunque no esté de acuerdo con el criterio anterior, es derecho aunque contradiga el derecho divino también. Y este es el criterio que hemos dado en llamar ius positivista. ¿Qué valoración merecen hoy día estos criterios? Bien, la primera sorpresa que da Benedicto no lo fue para mí o para algunos expertos seguro, pero sí para el gran público, es que no rechaza ninguno de los tres, sino que recomiendo yo también, como es lógico, concordarlos. El criterio de la mayoría, ha dicho Benedicto, es la aportación propia del positivismo. Y en relación con él afirma que el concepto positivista de naturaleza y razón, la visión positivista del mundo, no solo jurídica, sino general, es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad operativa humana. No podemos desecharla. Pero ese reconocimiento no impide reconocer el desvalor que aqueja al positivismo en el campo de las humanidades, en especial en los campos de la teología, la filosofía, la historia, la estética, la ética y la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ignora los distintos valores y deja irresolutos casi todos los problemas de todas estas ciencias. De modo que en las cuestiones fundamentales del derecho, o sea, en aquellas en que está en juego la dignidad del ser humano y de la humanidad toda, y yo subrayo, la supervivencia del ser humano, porque sin dignidad no se sobrevive, y la supervivencia de la humanidad entera, que es el principio de la mayoría, ese principio no basta. La tercera razón que aconseja la presencia del derecho natural en los planes de estudio de las carreras de derecho en la actualidad es, como dije antes, que lo reclama la teoría, el concepto teórico del derecho. El derecho natural no es una exigencia solamente práctica, funcional o útil, sino también una exigencia especulativa, racional, teórica. El derecho en su conjunto necesita ser descubierto, comprendido y gestionado primero con el criterio ius positivista de la mayoría, después con el criterio ius naturalista de la naturaleza y después con el criterio metafísico de la revelación. Los tres son precisos y los tres se complementan. Y como ven, mi tesis de que hace falta el derecho natural resulta que al final es no una tesis que pueda ser defendida o contemplada aislada, sino que va en unión de otra, o sea, es una parte de otra más compleja. Casi todas las concepciones positivistas defienden el criterio mayoritario como único válido para determinar lo que es derecho. ¿Cómo hemos podido llegar hasta ese dislate de que solo sea derecho la ley y ni siquiera todas las leyes que proceden de acuerdos entre hombres, sino solo las que proceden de un parlamento? ¿Por qué se ha producido eso? ¿Por qué muchos de los juristas del siglo XX rechazan todos los criterios prudenciales del derecho y por lo mismo quieren negar la juridicidad a materias como el derecho natural o el derecho revelado o teología del derecho como ciencia? Ellos alegan muchas razones que se resumen en una. Los discursos que hablan de derecho natural, dicen, no son jurídicos porque no tratan de interpretar o aplicar una norma positiva estatal, y no hay más derecho para la ciencia que el ordenamiento jurídico estatal. A pesar de que hemos escuchado esta razón muchas veces, lo cierto es que la normativa positiva estatal no es más que un sector de la realidad jurídica o del derecho. De hecho, la experiencia jurídica muestra que muchos discursos que hablan de leyes no son jurídicos. ¿Cuántas páginas de los boletines oficiales del Estado son monsergas que no tienen nada que ver con el derecho? En cambio,
es indudablemente jurídico un discurso, cualquier discurso que trate de resolver un problema, cuestión o conflicto entre dos o más personas que disienten sobre la titularidad de un dominio, sobre una cosa o un servicio. Así las cosas, el razonamiento del positivismo excluyente parece quedarse corto. El operador jurídico se ocupa siempre de resolver problemas, cuestiones, conflictos concretos. Ese hecho transmite la impresión de que un operador jurídico raramente se ocupa de las cuestiones fundamentales como las propias del derecho natural o las que la teoría del derecho natural ha solido abordar. Y esa impresión fundamenta la valoración de que no necesita el operador jurídico ordinario conocer ni aplicar ningún derecho natural, ningún derecho revelado. Pero esa impresión es falsa y las consecuencias también. Porque las cuestiones jurídicas de nivel extraordinario o fundamental están casi siempre inmersas en el seno de las cuestiones jurídicas rutinarias. Eso es lo que se pierde de vista. En esa, el criterio positivista de la aceptación de voluntad mayoritaria es útil y por eso parece suficiente, pero no lo es. Piensen, por ejemplo, que en la discusión más elemental, en la discusión sobre el pago del objeto de una compraventa con pago aplazado, de una cosa que monte solo unos pocos pesos, pues lo que se está discutiendo es el principio pacta sunt servanda y otros parecidos en cuanto se mueven diversos factores en el asunto. Y así ocurre siempre. De modo que el criterio juspositivista, en realidad, no solo no resuelve todos los problemas jurídicos, ese falso dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico para resolverlo todo, sino que en realidad no resuelve del todo casi ninguno. Y eso significa que los operadores jurídicos tenemos que resolver casi siempre, debemos resolverlo, de verdad, nuestros casos, acudiendo sucesivamente a los otros dos, o sea, a los tres criterios de obtención del derecho. Primero, al criterio del derecho consensuado, votado, después al criterio del derecho natural individualmente reconocido por los litigantes y después, de ser necesario, al criterio del derecho revelado socialmente reconocido en el territorio donde se libre la confrontación. La práctica muestra que así actúan también. Esto quizás les va a sorprender. La práctica, yo lo descubrí con el estudio sobre un magistrado mexicano, un magistrado Villicaña, y él también se quedó muy sorprendido. Él, que se creía que era positivista, le mostré con sus propios textos que era yo un naturalista. Pues la práctica, digo, que hace que se ve que los operadores jurídicos que se declaran positivistas en realidad hacen eso mismo. ¿Y cuándo recurren al derecho natural y al revelado sin saberlo? Cuando interpretan. No se dan cuenta que el que interpreta siempre interpreta en conciencia. Conductas, testimonios, pruebas, normas o precedentes aceptados por acuerdo mayoritario. Bien, ¿cómo consultamos, cómo se pueden consultar el derecho natural y el derecho revelado? ¿Cómo de verdad lo consultan? A veces como el gentilhombre villano de Molière, el burgués gentilhombre de Molière, sin saber que hablaba prosa. Pues la respuesta es simple, cada uno en sus propias fuentes escritas. Las fuentes del derecho mayoritario son las colecciones de contratos, sentencias y leyes. Las fuentes del derecho natural son los tratados doctrinales que llevan esa denominación o similares. A lo largo de la historia han sido muchas. Y las fuentes del derecho revelado son los libros sagrados que contienen la fuente de las revelaciones diversas, seguidas de sus correspondientes teogonías o teologías. Admitido esto, debemos aceptar que estos tres tipos de derecho están también en la conciencia de cada individuo o en el corazón de cada persona, la famosa metáfora del corazón de San Pablo, luego desarrollada por San Agustín, cuyo santo recordamos hoy,
y que eso los hace compatibles entre sí. Por eso el Papa insiste tanto en que es la conciencia donde se beben estas fuentes, porque es la unificación en cada conciencia lo que permite la compatibilidad de las tres. Signo de ello es que emplean un mismo lenguaje racional que permite al operador jurídico comparar y valorar las diversas recomendaciones que emiten aquellos. El derecho mayoritario lo dice la voz de la prudencia del operador. El derecho revelado lo dice la voz de los profetas de Dios, y el derecho natural lo dice la voz del ser, porque el ser tiene, aquí Benedicto ha recogido la fabulosa doctrina de Heidegger, el ser tiene su voz propia, voz que está en las cosas, en las nubes, en los volcanes, en los terremotos, en las tormentas, y en las personas, en los buenos, en los malos, en nosotros mismos, en las sociedades y en las cosas, las grandes y en las pequeñas, sobre todo en las humildes y sencillas. Al llegar aquí se hace necesario rebatir la tesis central del positivismo jurídico que afirma que es algo absolutamente vano discutir sobre la verdad de la fe de que la voluntad de un Dios creador ha puesto normas en la naturaleza. La cita de Benedicto. Y yo me acojo en este punto central a su propia enseñanza porque lo ha dicho de la forma más simple y directa. ¿Es cierto? Contesta Benedicto. ¿Es preciso reflexionar sobre estas cuestiones o no es preciso? Dice Benedicto, sí. Esa reflexión es necesaria, al menos por una razón pragmática que puede entender muy bien incluso un jurista positivista. Quien conozca un poco a los bávaros podrá apreciar aquí una ironía muy típica de nuestro sabio pontífice. Y eso es que la cultura europea ha desarrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad de la persona, el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno por sus propios actos, precisamente sobre la base de la convicción de que existe un Dios creador que ha puesto leyes eternas y leyes naturales en las cosas. Y esos conocimientos de la razón constituyen, dice el Papa, nuestra memoria cultural, e ignorarlos o considerarlos mero pasado sería amputar a la razón en su conjunto y privar a todo de su razón de unidad. Bien, descrito el asunto, les voy a hacer algunas propuestas a modo de conclusiones. La primera propuesta se refiere al modelo positivista de trabajo jurídico. El criterio positivista según el cual el derecho es lo que en un territorio determinado quiere que lo sea una mayoría de sus operadores jurídicos, yo no me reduzco a los legisladores, una mayoría de operadores jurídicos, constituyó un avance irrenunciable de la ciencia jurídica a lo largo de los tiempos que culminó con su gran teorización en el siglo XX. Debe ser mantenido por la jurisprudencia. El criterio positivista, sin embargo, debe ser depurado de los defectos que lo aquejan. El primero de todo, el sectarismo, la intolerancia, la intransigencia con que se ha aplicado hasta aquí, llevándolo a rechazar los otros dos grandes criterios de hallar lo justo, los otros dos grandes corpus jurídicos que lo expresaban, el derecho natural filosófico y el derecho divino revelado, el canónico, y las otras dos ciencias no positivistas del derecho, que son la filosofía del derecho y la teología del derecho. La teología del derecho ya hace muchos siglos que fue expulsada de la universidad en nuestros lares, para mal. La filosofía del derecho está a punto ya de quedarse en una asignatura de doctorado, es decir, fuera de la licenciatura, fuera de lo que estudia la inmensa mayoría, o del grado, lo que estudia la inmensa mayoría de los operadores jurídicos. El criterio positivista del respeto de la mayoría no debe ser considerado criterio exclusivo de determinación de lo que es derecho, sino solamente un primer criterio que permite hacer un primer diagnóstico. Segunda propuesta, acerca del criterio justnaturalista.
Este criterio, según el cual es derecho lo que en cualquier parte acepta la razón humana, escuchando la voz de la naturaleza, ha sido un descubrimiento paulatino de los siglos que tomó cuerpo esencial en la jurisprudencia romana del siglo II a.C., de donde la tomó el cristianismo, naturalmente cuando accedió con 2 siglos de retraso. Debe ser mantenido en la teoría y la praxis jurisprudencial o recuperado en su caso. Pero también este criterio naturalista debe de ser depurado de los vicios que ha contraído a lo largo de la historia. Son muchos. En algún momento ha tenido el mismo también de rechazo y de intolerancia para todo lo demás. Pero a su lado, imperialismo, dogmatismo, abstraccionismo, fideísmo, panteísmo. Dicho en claro, debe ser reformado atribuyendo al derecho natural el papel supletorio que le corresponde de verificar la racionalidad de los actos jurídicos. Por lo tanto, el criterio naturalista debe ser considerado el criterio exclusivo, no debe ser considerado el criterio exclusivo de determinación o calificación de lo que es derecho, sino solamente un criterio subsidiario que permita comprobar en una segunda instancia valorativa la juridicidad auténtica de un derecho concreto que ya por algo permita sospechar que con el primer criterio no quedó en su sitio. Tercera propuesta, el criterio metafísico, según el cual es derecho lo que en cualquier parte aceptan como derecho la fe religiosa y la razón humana, supuso otra conquista irrenunciable de la humanidad que tomó cuerpo en la jurisprudencia del siglo XII, no antes, siglo XII, es decir, en los orígenes de la universidad. Y es además el primer criterio del derecho que han manejado, aunque rudamente, todas las sociedades y todas las localidades, y debe ser mantenido en la teoría y la praxis jurisprudencial o recuperado en su caso. Este criterio debe ser también reformado en cuanto a su pretensión de convertirse en derecho superior a todos los demás y por ese camino en derecho único. La polémica de Benedicto con las puntualizaciones sobre el Islam tenía que ver con este punto, porque es ahí, en ese mundo de 1.000 millones de habitantes, donde existe el problema de un derecho que solo puede ser el derecho divino en la sociedad. El criterio metafísico del derecho revelado, en fin, pues no debe ser considerado criterio único de determinación o calificación de lo que es derecho, sino solamente un tercer criterio subsidiario, por así decir, una apelación última a un Tribunal Supremo de la conciencia que permita establecer el equilibrio, sobre todo cuando entre los otros 2 criterios se dé una discordancia. Las 3 propuestas las cierro con una cuarta. La jurisprudencia precisa mantener activos los 3 criterios de justificación, fundamentación o calificación de los derechos, el de la mayoría, el de la naturaleza y el de la revelación. Y necesita mantener los 3 grandes cuerpos del derecho, el civil, el natural y el revelado. Y necesita mantener las 3 grandes ciencias jurídicas, las técnicas, las filosóficas y las teológicas, porque todos esos tríos son compatibles y necesarios. Benedicto XVI concluyó su discurso de Berlín, tantas veces recordado, quizá en exceso, no sé, pero es que me llenó el alma de muchas satisfacciones ver dicho por otro muchas cosas que yo pensaba, creía en solitario, luego afortunadamente no es así. Lo cerró, digo, con una súplica. La cultura de Europa, dice, nació del encuentro entre Jerusalén, de Europa, yo añado aquí de América, él estaba hablando en Berlín, de Europa y de América. Nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de Grecia y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa y de América, y al reconocer la responsabilidad del ser humano ante Dios y la dignidad inviolable de cada ser humano, aquel encuentro estableció los criterios del derecho. Defenderlos es nuestro deber
en este momento histórico. Permítame aplicar esas conclusiones que están extraídas de la doctrina pontificia a nuestro caso ya aquí. Es razonable y conveniente, creo, les propongo, que el derecho natural figure entre las materias troncales de los estudios universitarios de Derecho. Que los alumnos de Derecho estudien el derecho natural desde su formación en las facultades de Derecho. Que los operadores jurídicos apliquen el derecho natural en el ejercicio de sus diversas profesiones una vez egresados, y que esta Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla considere su estandarte distintivo de calidad humanística la enseñanza e investigación del derecho natural, y si me lo permiten, aunque sería ultra petitum, junto a las materias derecho romano y derecho canónico. Me atrevo a decir, y muchas gracias. Solicito al maestro José Antonio Arrubarrena Aragón dé respuesta a la tesis doctoral por la cual se otorgará el grado. Saludo al honorable presidium, señores profesores, alumnos y comunidad universitaria, señoras y señores invitados, amigos todos. Agradezco a la Academia de Profesores del Departamento de Ciencias Sociales, particularmente de mi querida Facultad de Derecho, la honrosa oportunidad de participar activamente en esta ceremonia solemne, aunque confieso que con mucho soy el menos indicado. Y ante la gran calidad humana y reconocida erudición del jurista nuestro homenajeado y la propia calidad de la audiencia, no dejo de intimidarme. Pero tengo una excusa para mi audacia. Me encanta el tema del derecho natural. Después de escuchar el impresionante currículum del doctor Puy Muñoz, nos alegra y honra tenerlo entre nosotros, ahora en persona, y no solo por su obra de más de 40 títulos de autoría exclusiva y sus más de 250 artículos publicados en libros y revistas. Particularmente me refiero a su teoría científica del derecho natural y teoría dialéctica de la justicia natural, esta última editada por UPAEP. Por eso afirmamos sin reticencias que la obra del doctor Puy Muñoz viene a sumarse a la de tantos y tantos intelectuales españoles que hacen del catolicismo español la hispanidad. Como corriente de pensamiento por la que creemos que en América Latina y en México en especial somos herederos de la cultura judeo-greco-romana, de ese encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma, que configura la íntima identidad de Europa, con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada uno, encuentro que ha fijado los criterios del derecho y, por tanto, defenderlos es nuestro deber en este momento histórico, como enseñaba el Papa Benedicto ante el Parlamento alemán. Claro que somos herederos de esa señalada cultura, pero me atrevería a sumarle un elemento más para América Latina, y es precisamente la hispanidad. Ello nos da un sello especial de caballeros cristianos en lucha permanente, militias vita, que quizá nos distingue de otras culturas. Como Quijotes, no luchamos contra molinos de viento, sino contra la injusticia, la marginación, la corrupción, el autoritarismo y demás lacras de nuestro tiempo que informan la denominada cultura de la muerte. Combate que es herencia de la hispanidad,
aunque España nunca ha sido llamada hija predilecta de la Iglesia. Es ese algo que nos distingue y que, traducido al derecho, debemos defender en este momento. Es en el camino histórico que sigue a la conversión de Recaredo que se va forjando no solo la unidad de España, sino que es la fuente en que al futuro abrevarán el Cid Campeador, Isabel y Fernando, la que inspira la mística que impulsa a Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y tantos más. Pero quizás será en Salamanca donde se geste la escuela del derecho natural que se fue fraguando con Vitoria. En su honor, esta sala lleva su nombre. Domingo de Soto, Luis de Molina, Francisco Suárez, Vázquez de Menchaca y otros, lo que al tiempo llamaríamos derecho natural, ley natural, sea en su acepción científica o expresión de ley divina, o simplemente natural, y que permite que españoles, indios, negros y las diversas castas derivadas puedan llamar Abba al mismo Padre común que en la conciencia nos graba la regla de oro del comportamiento humano. Guárdate de hacer a otro jamás lo que no quieras que ese otro te haga a ti, como leemos en Tobías. O en su expresión indicativa, ama a tu prójimo como a ti mismo, que enseña el Levítico. Derecho natural que, hecho hispanidad, se convierte en una peculiar cultura, por la que repetimos con Ramiro de Maestro, que recordamos en sus Piedras Labradas. Creo en la virtud de las piedras labradas y en que el espíritu que las talló vuelve a infundirse en el país de sus canteros, escultores y maestros de obras, si no ha perdido totalmente la facultad de merecer. Un día vendrá, y acaso sea pronto, en que un indio azteca, después de haber recorrido medio mundo, se ponga a contemplar la Catedral de México y por primera vez se encuentre sobrecogido ante un espectáculo que le fue toda la vida tan familiar y que por serlo no le decía nada. Sentirá súbitamente que las piedras de la hispanidad son más gloriosas que las del Imperio Romano y tienen un significado más profundo, porque mientras Roma no fue más que la conquista, la calzada y el derecho, la hispanidad, desde el principio, implicó una promesa de hermandad y de elevación para todos los hombres. Por eso se juntaron en las piedras de la Catedral de México el espíritu español y el indígena, y el estilo colonial fue desde los comienzos tan americano como español, y la catedral misma se distingue por la grandeza de sus proporciones, la claridad y la serenidad, para que en ella desaparezcan como nimias las diferencias del color de la piel y se confundan las oraciones de blancos, indios y mestizos en una ansia común de mejoramiento y perfección, mientras que no se alzó en Roma un solo monumento en que los esclavos del África o del Asia pudieran sentirse iguales al senador o al magistrado. Nuestro homenajeado, bien que distingue esta doctrina, cuando estima que el derecho natural es ciencia y objeto, es filosofía del derecho y filosofía social. No escapa a la filosofía política o a la teoría general del Estado y se traduce al fin en jurisprudencia. Por eso debemos incluir en el plan de estudios para futuros abogados al derecho natural como asignatura, lo que ahora se logra gracias a los consejos y apoyos del doctor Puy Muñoz, quien prolijamente lo justifica porque lo pide la tradición jurisprudencial occidental, lo demanda la práctica jurídica y lo reclama el mismo concepto del derecho. Con ello quisiéramos que nuestros estudiantes aprendan en carne propia y personal experiencia que el derecho natural no es una ilusión utópica que vaga difusamente en alguna galaxia, sino que el derecho natural es y existe en la naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios como revelación de la ley divina y, por supuesto,
ligada a la tradición oral y honesta costumbre. Ese derecho que ha de mantenerse por escrito para integrar el trinomio ley eterna, ley natural, ley escrita, o como también se dice, derecho divino, derecho natural, derecho positivo. Ley escrita, sí, pero siempre como expresión repetida de esas otras leyes, mas nunca para entronizar per se y sin más el texto positivo. Nada más lejos de mi ánimo que sucumbir ante el positivismo en sus diversas manifestaciones, por más que sus partidarios puedan hacer mayorías en los parlamentos. Tenemos que enterrar ya la escuela de Kelsen y sus seguidores que aúllan sus errores y para quienes la ley es válida en cuanto fruto de un parlamento, independientemente de su contenido. Ni ética, ni justicia, solo la ley, pues de su cumplimiento ya se encargará el poder sancionador del Estado. De aquí que con toda razón Benedicto Papa dijera en el Parlamento alemán, donde la razón positivista es considerada como la única cultura suficiente, relegando todas las demás realidades culturales a la condición de subculturas, esta reduce al hombre, más todavía, amenaza su humanidad. Nuestro invitado candidato al doctorado, muy amplia y densamente, es nuestro guía en estos temas, como uno más en esa cauda de la hispanidad que han cantado Ramiro de Maeztu, Unamuno, Menéndez y Pelayo, Kurzgrau, Fraga Iribarne y tantos más que desde la Edad Media han contribuido a conformar ya formalmente el derecho natural, con ese algo que es la impronta católica que nos confiere peculiar identidad, que hecha derecho debemos defender en estos momentos históricos como pide Benedicto XVI. Aún hay más. Si como proclamamos en nuestro propósito es crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen la sociedad, es tarea de profesores y estudiantes convertir este mundo por el derecho natural de salvaje a humano y de humano a divino, para traducir en obras tendentes al cambio legislativo y lograr la abrogación de ese caudal de leyes impías, inicuas, siempre antinaturales. Así lograremos que sea realidad la vieja instrucción que Justiniano daba a las juventudes deseosas de estudiar leyes. Aprended con suma diligencia y con afanoso estudio esas leyes, y mostraos de tal modo instruidos en leyes que os aliente la bellísima esperanza, terminado que sea todo vuestro estudio de las leyes, ojo, de poder gobernar también nuestra república en las partes que se os confíen. Por eso, merced al derecho natural, haremos realidad que el derecho sea objeto de la justicia y colaboremos en la propagación del reino de paz, justicia y amor. Honorables miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, a nombre de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, me es grato comunicar a ustedes que se recibe con beneplácito la postulación del doctor Francisco Puy Muñoz al doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y, por supuesto, la plena aceptación de su tesis doctoral. Mil gracias a todos. Pido a ustedes ponerse de pie. Solicito al rector, maestro Emilio José Baños Sardavín, imponga las insignias doctorales al doctor Francisco Puy Muñoz, doctor honoris causa en Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Gaudeamus igitur, juvenes sumus. Gaudeamus igitur, juvenes sumus. Post jucundam juventutem, post forestam senitutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, adeas adriferos, transeras ab superos, ossi vis vivere, ossi vis vivere. Viva l'Accademia, viva professores, viva l'Accademia, viva professores, viva membrum qualibet, viva membra qualibet, semper sit in glore, semper sit in glore. Pueden tomar asiento. Pido al doctor Julio Cacho Salazar que a nombre de la Junta de Gobierno de nuestra universidad nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Maestro Emilio José Baños, rector de la universidad. Honorables miembros de la Junta de Gobierno, señor delegado, señor exrector, distinguido presidio. El otorgar un doctorado honoris causa en una universidad es una ceremonia muy significativa, pero también muy agradable y muy trascendente. Como su nombre lo dice, es honor por una causa. Y acá en su caso, doctor Francisco Puy, quisiera decirle que es una causa de honor su doctorado. Nos une un reconocimiento y un agradecimiento. Un reconocimiento que quiero hacer a la academia, porque supo distinguir a una persona que no solamente ha tenido una gran productividad editorial, filosófica, de su pensamiento, sino, como decía el doctor Arrubarén, también es una guía de pensamiento. Esta universidad se distingue precisamente por crear y mantener y cuidar esa cultura de pensamiento. Como toda universidad, desde luego las ciencias y las técnicas, la creación de nuevos conocimientos es una tarea fundamental. Pero extender la cultura y dentro de esa extensión la justicia, la verdad y sobre todo el bien sería el propósito más fundamental. También es un momento de reflexión, en especial su tesis. Ahora que actualmente pareciera ser que dentro de esta posmodernidad, donde no hay filósofos, donde no hay tratados, donde a veces no hay teorías, ¿sí?, todos cambiamos un comportamiento y pensamos que dentro de esas teorías filosóficas, las ciencias exactas y la economía deben que dominar. Y entonces tenemos influencias filosóficas de relativismo, donde minimizamos las grandezas, sobre todo del hombre, a expensas de lo coyuntural, de esa verdad científica, entre comillas, o de ese relativismo de oportunidad de un conocimiento que es limitado. El propósito de toda universidad, definitivamente, es crear conocimiento,
buscar la verdad. Pero lo trascendente de todo hombre y también de nuestra universidad es lograr el bien. Y el bien parte precisamente de los principios que usted ha mencionado acá. Unos tendrán más conocimientos que otros, otros tendrán más riquezas o más capacidades o más habilidades y destrezas, pero todos tenemos precisamente que tener esos principios del derecho natural que nos otorga, en primer lugar, desde luego, Dios, y en segundo lugar, la conciencia de ser hombre. También me preocupa ese relativismo a veces en la educación. Si analizamos cómo han evolucionado los diseños curriculares, les damos más importancia a las ciencias o asignaturas eficientistas, esas que podemos cuantificar o que calificar incluso de calidad, ¿sí?, a expensas de asignaturas de humanismo. Usted mencionaba que se debería que incluir como parte del diseño curricular la asignatura de Derecho Natural. Yo diría que desde el bachillerato, cuando estudiamos ciencias sociales o a veces también algunos principios filosóficos, no los estudiemos solamente como historia de la filosofía, porque en muchas licenciaturas y bachilleratos pensamos que el enseñar historia de la filosofía es enseñar filosofía, y son dos cosas completamente diferentes. También quiero aprovechar para agradecer a la Junta de Gobierno y al señor rector esa decisión que se tomó de otorgarle el doctorado. Y en especial quiero un agradecimiento adicional, si me lo permite. Quiero agradecer a María Rosario, a Andrés, Pedro, Catalina, Gala, me falta ¿quién? María, María y Teresa, Teresita, ¿sí? ¿Saben? Sí. Porque creo que parte del mérito de ese doctorado lo llevan ellos, ¿sí? Al menos en tiempo que sacrificaron para que tuviéramos este momento. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Les pedimos ponerse de pie para despedir a las autoridades que han presidido esta ceremonia.